Lot y su familia tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus elecciones. En cambio, Abraham, entendiendo, teniendo el discernimiento de la palabra de Dios, ¿qué hizo Abraham? Tomó una dirección contraria y fue al campo, no fue a esas ciudades corruptas, sino que él fue al campo. Y escuchen lo que dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, la página 165. Dice, cuando Lot se estableció en Sodoma, estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad y a mandar a su casa que obedeciesen a Dios. Tenía la determinación Lot. Cuando él se estableció en la ciudad, él tenía la firme determinación: aquí mi familia no se va a corromper. Yo ordenaré a mi familia para que adore solamente ¿a quién? Solamente a Dios. Pero fracasó rotundamente. Las corruptoras influencias que le rodeaban afectaron su propia fe, y la unión de sus hijas con los habitantes de Sodoma vinculó hasta cierto punto sus intereses con el de ellas. El resultado está ante nosotros. Muchos continúan cometiendo un error semejante. Cuando buscan dónde establecerse, miran las ventajas temporales que pueden obtener antes que las influencias morales y sociales que los rodearán a ellos y a sus familias. Un negocio aquí, dice la sierva del Señor. Normalmente cuando buscamos dónde nos vamos a establecer, pensamos primero en las condiciones económicas, ¿cierto? En las condiciones laborales, y a veces dejamos en último lugar la influencia espiritual que recibiremos nosotros y también nuestras familias. Con la esperanza de alcanzar mayor prosperidad, escogen un país hermoso y fértil o se mudan a una ciudad floreciente, pero sus hijos se ven rodeados de tentaciones y muy a menudo entran en relaciones poco favorables al desarrollo de la piedad y de la formación de un carácter recto. El ambiente de baja moralidad, de incredulidad o indiferencia hacia las cosas religiosas tiende a contrarrestar la influencia de los padres. Ahí en el capítulo 19 me impresiona la actitud de los ángeles, de los mensajeros enviados por Dios frente a este tema: sacar a Lot y a su familia de la ciudad para salvarlo de los juicios que caerían, fuego, sobre esas dos ciudades corruptas. Vamos a leer el versículo 14, dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Un mensaje profético: salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Y escuchen esto: mas pareció a sus yernos como que él se estaba burlando. Hermanos y amigos, a veces tomamos este tema como un chiste: salir de la ciudad. Los yernos de Lot, cuando él proponía el tema, dice la Biblia, sencillamente se burlaban. Y el versículo 15 dice: y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, escuchen eso, los ángeles apurando, los ángeles instando: no podemos demorar más, es un asunto urgente, hay que salir ya. Y el versículo 16 dice: y deteniéndose él, o sea, aunque Dios diga hay que salir, nosotros nos detenemos. Lot se detiene, y miren lo que hacen los varones de Dios por la misericordia. Los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida,
no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Escapa a dónde? Al monte, no sea que perezcas. Apreciados hermanos, Lot recorrió la llanura de mala gana y con lentitud, dice la sierva de Dios. Se había asociado durante tanto tiempo con la gente impía que no logró comprender el peligro que corría hasta que su esposa quedó en la llanura convertida en una estatua de sal. Nos hemos familiarizado tanto con el pecado. Es lo que dice la sierva del Señor en estas grandes ciudades. Nos hemos familiarizado tanto con el pecado que ya hay algunos pecados que nos parecen comunes y corrientes, que no necesitan ni arrepentimiento, que no necesitan ni confesión y que los seguimos cometiendo como si nuestra conciencia estuviese ya totalmente cauterizada. Lot no tenía un verdadero concepto de lo abominable y de la iniquidad, la depravación que se practicaba en esa vil ciudad. No comprendía la terrible necesidad de que los juicios de Dios reprimiesen el pecado. Algunos de sus cercanos se aferraban a Sodoma y su esposa se negaba a marcharse de allí. Qué terrible cuando nosotros queremos ir y la familia dice no. Tenemos un gran desafío porque Dios no quiere, apreciados hermanos y amigos, que vayamos solos al cielo, pero Dios está interesado en que nosotros preparemos a nuestra esposa y a nuestros hijos, preparemos a nuestra familia para estar con ellos por toda la eternidad. Lucas, capítulo 21, y vamos a leer los versículos 20 al 22. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en la ciudad, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Como ustedes bien saben, hermanos, en el año 70, un emperador llamado Cestio Galo rodeó la ciudad de Jerusalén. En ese tiempo se celebraba la fiesta de los tabernáculos, pero dicen los historiadores que sin ninguna razón, hasta hoy no hay una razón lógica, una respuesta de por qué Cestio Galo con su ejército hizo la retirada. Quitó el sitio de Jerusalén. Los que habían escuchado el sermón del monte de Jesús, los que habían escuchado el sermón registrado en Mateo 24, ¿recuerdan? Los que habían escuchado estas palabras de Jesús y entendieron el mensaje, dice que entendieron que ese era el momento cuando Cestio Galo dio la retirada de sus ejércitos. Ellos entendieron, esta es la hora de huir de esta gran ciudad que será destruida, porque después, cuando se celebraba la fiesta de la Pascua, vino Tito, el emperador romano, y él no perdonó. Miles de judíos perecieron en esa ciudad, pero los que hicieron la voluntad de Dios y salieron en el momento que Dios había indicado, se salvaron. Con respecto a eso, me impresiona lo que dice la sierva de Dios. Este es un texto muy importante, ustedes lo van a necesitar. Dice
la revelación. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la toma de poder por parte de nuestra nación, dice la sierva de Dios, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de lugares retirados, en lugares apartados entre las montañas. Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 165 y 166. Algunos dicen, pastor, entonces la hora de salir y llevar nuestras instituciones es hasta cuando se dé la ley dominical. Cuando nosotros analizamos este texto, nos damos cuenta que este es un llamado realmente colectivo. Pero hermanos y amigos, Dios, así como se le reveló a Abraham, en este tiempo se está revelando a nosotros de manera individual. Y cuando Dios se revela a una familia y le dice, te necesito allá, es hora de salir de aquí, nosotros deberíamos ir y obedecer, no por emoción, sino por revelación. Abraham recibió una revelación de Dios y nosotros hemos recibido también una revelación de parte de ¿quién? Una revelación de parte de Dios. Por supuesto, si ustedes leen durante esta semana ese capítulo, encontrarán preguntas como estas. ¿Debemos salir apresuradamente? ¿Cuándo debemos salir? ¿Cómo debemos salir? ¿Qué debemos hacer? Hay suficiente revelación para nosotros al respecto, porque la sierva del Señor dice, tampoco debéis salir apresuradamente. Y es aquí donde el Señor viene y trae el equilibrio para cada uno de nosotros, porque hemos visto familias que por emoción al escuchar un tema de estos sencillamente han salido, pero no han hecho, ¿cierto?, ningún preparativo. Dios coloca el equilibrio en su palabra y en la revelación y dice, tampoco salgáis apresuradamente. Otros dicen, pastor, si nosotros nos vamos, ¿quién va a amonestar las grandes ciudades? La sierva del Señor responde, no son los que viven en las ciudades los que la amonestarán, sino los que viven fuera de ella. Y nos presenta el modelo de Enoc, el modelo de Elías, el modelo de Juan el Bautista. ¿Dónde vivía Enoc? Fuera de la ciudad, y venía para amonestar a las ciudades. Y el Señor dice que las ciudades deben ser tomadas, evangelizadas y amonestadas desde los puestos de avanzada. Posiblemente un lenguaje desconocido para nosotros. ¿Puestos de qué? Puestos de avanzada. ¿Dónde están nuestros puestos de avanzada que el Señor ha indicado desde donde prepararemos a nuestros obreros para que vengan y amonestar las grandes ciudades? Hermanos y amigos, Dios está preparando un pueblo. Dios está preparando un pueblo para este tiempo final. Ese pueblo se preparará haciendo su voluntad. En este tiempo final, Dios necesita una consagración y una entrega especial de parte de nosotros y una disposición sobre todo para hacer su santa voluntad. Mientras nosotros nos preparamos aquí y permitimos que Dios nos siga guiando en este tema que parece difícil, que parece controversial y que suscita muchos interrogantes, Dios sigue añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Trasladar esta universidad implica que todas las familias que trabajamos aquí debemos ser trasladados. Para muchos de mis colegas no es fácil. Para mí, para mi familia tampoco es fácil. Porque el que no renuncia a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Yo quiero ser un discípulo del Señor Jesucristo. Yo quiero ser su seguidor. Yo quiero rendir mi vida a Él y quiero servirle
hasta cuando Él venga a esta tierra por segunda vez.